Buenos días, continuemos entonces con lo del FPDF. Ya hicimos la instalación correspondiente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a utilizarlo dentro de un controlador y también conocer la estructura general del reporte. Esta estructura general es una plantilla, siempre se va a repetir en todos los reportes y lo único que va a estar cambiando es el cuerpo. Primero vamos a crear un controlador en donde vamos a alojar todo el código relacionado con el reporte. Entonces abrimos Composer, por favor. Voy de nueva cuenta. TTD4A, CMD. Ejecutamos Composer. PHP Artisan Make Controller. Y voy a ponerle de nombre reporte controller. Controller created successfully. Todo bien. Ahora localizamos al controlador. Reporte controller. Y bien, si se fijan, como no definimos un controlador de tipo API o de tipo resource, el controlador está completamente vacío. Aquí nos da la libertad para poder crear los reportes que deseen, los métodos que deseemos, sin que tenga que estar con una estructura de API o de REST. Entonces les voy a agregar un documento. Yo le llamé estructura general de un reporte con FPDF, y aquí les delimito los bloques de código que son la plantilla. En primer lugar, se tiene que agregar la referencia. Yo le tengo que especificar al controlador que voy a utilizar un espacio de nombres relacionado con FPDF. Entonces en la sección del use tengo que pegar la referencia a la clase FPDF que está dentro del vendor, alojado en una carpeta que se llama CodeEdge. Entonces pongo el siguiente bloque de código, voy a copiarlo tal cual se los estoy enviando. Entonces en la sección de use voy a utilizar este espacio de nombres. Use CodeEdge FPDF FPDF FPDF. Tres veces se tiene que apuntar para llegar a la clase. Dentro de este controlador vamos a crear nuestro primer FPDF de prueba. Entonces llamémosle public function. Voy a llamarle PDF de nueva cuenta. Llave y con apertura Allman. Y aquí entonces vamos ya tenemos disponible el espacio de nombres. Ahora ya no tenemos que apuntar a toda esta ruta, sino únicamente apuntando a la clase y ya tendremos acceso a todos los métodos. Entonces el siguiente punto, según este documento, es, vean que ya puse la referencia. Ahora debo de instanciar el objeto, y esta instanciación, llamémosla así, tiene que ir dentro de la función o el método que queremos ejecutar. Observen que se está creando un objeto basando una clase, y esta clase tiene un constructor que está constituido de 3 parámetros. Entonces copio y ahora les explico la estructura. Bien, si recuerdan de sus clases de programación orientada a objetos, una clase no puede ser consumida directamente, y aquí tenemos, a menos que sea una clase estática, pero todas las demás clases tienen que ser instanciadas. Aquí tenemos la clase FPDF, y al declarar la palabra new estamos creando un nuevo objeto de la clase FPDF que se va a llamar PDF. ¿De acuerdo? Esta clase acepta un constructor. Este constructor está constituido de 3 parámetros. El primero es la orientación de la hoja. Si la queremos en formato vertical, se pone el parámetro P. Si lo queremos en horizontal, se pone el parámetro L. Todo eso está dentro del manual de FPDF. De todas maneras les menciono aquí. Aquí le puse etiquetas, ¿no? El primer parámetro es la orientación, el segundo parámetro es la medida, vamos a estar trabajando a través de milímetros, y el tercero es el tamaño.
Ahora, ¿qué tanto se puede cambiar? La orientación, ponemos una P que es Portrait, que sería el vertical, o Landscape, que es el apaisado o horizontal. En el size o el tamaño de la hoja podemos poner pues los tamaños estándar. Generalmente hemos trabajado con A4, con leather y con legal. O sea, leather es carta, legal es oficio, y A4 pues es un tamaño que se asemeja mucho al leather, al carta. Entonces ya creamos nuestro objeto. De ahora en adelante, de la línea 12 para abajo, vamos a referirnos ahora a la variable PDF, ya no a FPDF, ¿de acuerdo? Entonces ya definí que voy a utilizar un reporte en tamaño A4 de manera vertical, y que mi unidad de medida va a ser los milímetros, ¿de acuerdo? Ahora lo que, según el documento también que les estoy enviando, lo que sigue es agregar una página, ¿no? Yo puedo agregar tantas páginas se requieran en mi proyecto. Simplemente copio este bloque de código y ponemos add page. Tampoco se trata solo de copiar y pegar, siempre vayan entendiendo qué significa cada parte, y eso es lo que desmenucé en el documento que estoy tomando de referencia para explicarles esto, ¿no? Entonces agregamos una nueva página. Posteriormente lo que debemos de hacer es establecer una fuente. Estos son muy importantes. Si ustedes no ponen estos elementos, les va a marcar un error el FPDF, ¿de acuerdo? Entonces las fuentes son las fuentes estándar de Windows, ¿no? Si ustedes de repente quieren una fuente especial, lo que se hace es descargar la fuente en su como archivo de fuente, y hay una aplicación que ofrece FPDF que convierte esas fuentes en código ASCII, que puede ser interpretado posteriormente, ¿no? Pero si es una fuente estándar, pues simplemente la definen. Entonces esto es requerido. Voy a poner los comentarios por acá. Aquí estamos instanciando un objeto. Aquí estamos agregando una página. Aquí estamos estableciendo una fuente. Esta fuente es la fuente inicial, ¿va? Ustedes pueden cambiar las fuentes tanto como quieran. Por ejemplo, si las primeras dos líneas es tamaño 18 y las siguientes es tamaño 12, simplemente repiten el método. Sí, a partir de esta línea se aplica la fuente para abajo, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy definiendo un courier. Los parámetros de la fuente son tres. El primero es el tipo de letra. El segundo es si es negrita o no, es el estilo. Se pone una B porque negrita en inglés se escribe o se define como bold. Y el tercer parámetro es el tamaño de la fuente, y yo estoy definiendo un tamaño 18. Entonces siempre tiene que haber al menos una fuente. De ahí en adelante ustedes pueden ir cambiando de fuentes como deseen. Les vuelvo a indicar que el método aplica el tamaño de fuente para abajo. Si yo tengo aquí tres líneas con el tamaño 18, puedo cambiar después a un tamaño 12, escribo dos líneas más y luego puedo regresar otra vez al 18, pero tengo que repetirlo cada vez. Es del método para abajo. Bien, una vez definido la fuente, pues viene lo que es el cuerpo, de que es donde se va a definir todo la estructura del reporte, ¿va? Entonces viene el cuerpo del reporte. Ok, y aquí es muy importante la estructura porque el método cell es uno de los métodos que más van a utilizar. De hecho, en FPDF todo es una celda, y el reporte lo tenemos que pensar de esa manera, ¿no? Entonces aquí les desglosé también otro apunte del método cell.
Y el método CEL está constituido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, ¿no? De los cuales pues no son obligatorios, la mayoría no son obligatorios, pero yo sugiero que siempre manejen esta estructura. El primer parámetro se refiere al ancho de la celda. ¿Qué tan ancho hay? Es decir, desde la izquierda hasta su derecha, hasta cuánto llega. El segundo parámetro es el alto de la celda. El tercer parámetro es lo que va a estar dentro de la celda, el valor de la celda. El cuarto parámetro define el tipo de borde que tendrá la celda. El 1 indica que todos los lados de la celda van a tener un borde. El siguiente parámetro indica el salto, es decir, si pongo 1 significa que después de la celda la siguiente va a ir en la siguiente línea. La siguiente celda iría en la línea de abajo. Y si tiene 0 significa que no va a dar saltos, sino que la siguiente celda iría al lado de la primera, ¿no? Y por último tenemos la alineación, ¿no? De todas formas, en la parte inferior les definí todos los posibles valores que pueda adoptar. Por ejemplo, un borde tiene todos estos elementos. Están hablando, ¿no? Pregúntales qué quieren, seguramente quieren algo. Bien, por ejemplo, el borde tenemos 1 es todos los bordes, 0 es que no tenga borde. T, todos son acrónimos en inglés, eso les debe quedar en claro, ¿no? Que todo es inglés. T es de top, top es arriba, L es de left, R de right y B de bottom. Entonces ustedes van definiendo hacia dónde quieren que aparezca la línea. Puede ser más de uno. Por ejemplo, si yo quiero que mi celda tenga a la izquierda y a la derecha, puedo poner L y R al mismo tiempo. El salto, ya les expliqué, se refiere a si una vez dada la celda, quieres que la siguiente vaya en la línea de abajo o quieres que vaya a su derecha. Y si es 1 va a dar un salto, si es 0 va a mantener la siguiente celda a su lado. Y la alineación, por defecto tenemos nada más 3 alineaciones: el centrado, el right y el left. El justify no es un método que venga integrado dentro de la clase, sin embargo hay una especialización dentro del LFPDF. Existe una sección de scripts, y en esa sección de scripts pues, son aportaciones que otras personas trabajan y que permiten que la clase FPDF se especialice todavía más. Entonces por aquí tenemos algunas implementaciones, ¿no? Creo que por aquí está el justify. Vamos a buscar. Aquí está. Forced Justification, ¿verdad? Entonces tendríamos que modificar la clase de FPDF para que pudiese cumplir con la labor de la justificación. No es algo complejo, ¿va? Pero por defecto la clase no trae la justificación, únicamente es izquierda, derecha y centrado. Bien, pues una vez dicho esto, podemos creo que pasar. Hola mundo desde la UTC. Ahí está. Y si se fijan, tenemos ahora un controlador llamado reporte controller, un método llamado PDF. Ahora nos vamos a la ruta, y en la ruta pues teníamos una ruta que decía PDF, pero que era un closure. Entonces yo ya lo eliminé. Ahora lo que voy a hacer es una ruta root, vamos a llamarle un get, voy a llamarle siempre PDF, pero voy a decirle que cuando detecte el string PDF, diríjase automáticamente al controlador reporte controller y ejecute el método PDF. Bien. Algo muy importante, igual tenemos la instanciación del objeto, el agregado de la página, el establecimiento de la fuente, el cuerpo, pero aún no hemos terminado la estructura, ¿va?
Después del cuerpo tenemos que ejecutar una salida. El output también es parametrizado. El output indica que salga el reporte en la pantalla, ¿vale? A través de un navegador. Hay parámetros más específicos como para decir que automáticamente el PDF tenga un nombre. Si yo no lo pongo, automáticamente le pone, creo que el nombre de download PDF. O sea, todos los PDFs que tú bajes van a tener download PDF, pero vamos a dejarlo hasta aquí ahora. Y una vez hecho esto, tenemos que poner la palabra exit. Creo que así se los había comentado. Este sería el cierre del reporte. Ahí está. Y ahora sí, tenemos el método, tenemos la ruta. Y bueno, ahora no nos queda más que ejecutar localhost ttd y vamos a poner pdf. Veamos qué sucede. Algo muy importante, nos faltó el public pdf. Y ahí está, ¿no? Hola mundo desde la UTC. Ahora bien, vamos a jugar un poco con los parámetros que yo les decía. Vamos a regresamos al controlador. Observen que en primer lugar, si se fijan, no todos los parámetros están activados. Voy a activar el parámetro que tiene todos los elementos para que podamos manipularlo y observar cómo se comporta. Voy a cambiar este string por este, ¿no? Entonces, según el manual que les voy a adjuntar, este es la longitud, es decir, qué tan ancho va a ser la celda. El que sigue es qué tan alto. El que sigue, que sería el tercero, sería el valor que pusimos. Hola mundo desde la UTC. El siguiente parámetro indica si la celda va a tener borde o no. Yo le estoy poniendo un 1 para decir que sí va a tener borde. Y este 1 indica que la siguiente celda irá en la parte inferior. Y estoy pidiendo centrar el string que estoy poniendo de este lado. Entonces voy a guardar y voy a interpretar la página. Ahora observen que ya tenemos los 188, que es el ancho máximo, ¿no?, de una hoja tamaño carta.